Buenas noches, profesora. Mi nombre es Adrián Gordón Salazar y hoy me toca exponer acerca de la litología, mosaico de rocas. Primeramente, la litología es una disciplina geológica que estudia y contempla los elementos básicos de las propiedades y características de los materiales rocosos. ¿Qué es un mosaico de rocas? Un mosaico de rocas es un conjunto de rocas formadas por pequeños fragmentos de piedra, de cristales, de minerales, y estas rocas son de diferentes formas y colores y también de diferentes composiciones geométricas. Estas a su vez las tenemos o podemos mencionar entre estas el granito, el diorito, la traquita. También podemos mencionar el pórfido, la labradorita y también el garbo y el basalto. Siguiente punto, las rocas magmáticas. Las rocas magmáticas o endógenas se conoce por endógenas porque pertenecen al interior, crecen en el interior de algo. Hay algo que está entre algo, por eso se le conoce como endógena. Son rocas formadas a temperaturas entre moderadas y altas, a un amplio rango de presión por suficiente temperatura o solidificación y consolidación a profundidad. Podemos mencionar también que entre estas rocas magmáticas podemos mencionar las rocas platónicas, las rocas filonianas y las rocas volcánicas. Las rocas platónicas, estas rocas se forman a partir del enfriamiento lento a profundidad y en grandes masas del magma. Las rocas filonianas, esas se originan cuando el magma sobrepasa hacia la superficie, solidificando su interior. Las rocas volcánicas son rocas de escasa profundidad formadas por el enfriamiento de la lava. Podemos mencionar los siguientes puntos, las características petrográficas. Se le dice características petrográficas porque proviene de dos voces griegas. Petro, que quiere decir piedra, y grafos, que quiere decir descripción. Entonces la palabra petrografía se refiere a la descripción sistemática de las formas y minerales que están formadas las rocas. Y estas tienen que ver con su textura y estructura. Estas estructuras están formadas por minerales, cristales y de tamaño grueso, mediano, producto de un enfriamiento del magma. El siguiente punto que tenemos es las formas de yacimientos. Las formas de yacimiento. Podemos entender que hay varias formas de yacimiento. Hay yacimientos ortomagmáticos, hay yacimientos neumatolíticos y hay yacimientos hidrotermales. Entre los yacimientos ortomagmáticos podemos mencionar que están originados por la concentración de minerales que cristalizan durante la consolidación, ya sea por enfriamiento del magma a más de 600 grados Celsius. Los yacimientos neumatolíticos son aquellos que se producen cuando los gases magmáticos están sometidos a altas presiones y temperaturas entre 400 grados Celsius a 600 grados Celsius. Estas generan concentraciones importantes de un mineral que puede ser explotado. Y los yacimientos hidrotermales, estos están formados por la actividad de soluciones acuosas que están a temperatura entre 100 a 400 grados. Continuando con el tema, le estaré hablando acerca de las rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias son todas aquellas rocas que están formadas
en las zonas superficiales de la corteza terrestre a partir de otros materiales rocosos ya existentes, como por ejemplo pueden ser cualquier otra roca plutónica, metamórfica, volcánica o incluso también puede ser otra roca sedimentaria. Estos también sufren una serie de procesos naturales para llegar a ser un sedimento, pero estos son propios de la superficie terrestre, como por ejemplo su atmósfera y su hidrósfera. Aproximadamente el 75% de las rocas expuestas en la superficie de la Tierra son sedimentarias. En cuanto a sus características petrográficas, podemos mencionar que se observa el tipo de componente que presenta en la textura, y esta puede ser de dos clases según su origen, halogénicos o detríticos, originados fuera del área de depósito, y los autigénicos o químicos, originados por precipitaciones químicas, ya sea dentro de la cuenca de depósito o posteriormente con el depósito sedimentario mismo. Muchas rocas sedimentarias son mezclas de estos dos componentes. Realmente son pocas las que son puramente detríticas o puramente químicas. En cuanto a sus propiedades, podemos decir que estas proporcionan una base para su clasificación, atendiendo a su semejanza en su forma, origen, su trama, su composición y de igual forma de otras características adicionales. En base a estas consideraciones, se han establecido dos amplias clases de rocas sedimentarias, como lo son las clásticas y las no clásticas. Las clásticas son acumulaciones mecánicas de fragmentos de minerales y rocas, mientras que las no clásticas son depositadas por medios químicos o bioquímicos. Estas se pueden dividir en químicas que se forman a partir de precipitaciones inorgánicas de compuestos químicos, son originadas dentro de la cuenca sedimentaria y constituyen verdaderas rocas. Las organógenas son bastante similares a la química, se forman a partir de la acumulación de los restos de los seres vivos. Las residuales son formadas por la acumulación de productos meteorizados y transportados de la roca original, tal como lo son las lateritas que se generan en los suelos rojos. La estratificación de la roca sedimentaria puede ser el resultado de cambios de textura o composición de la deposición. Esta surge por el depósito alternado de rocas de diferentes tamaños de grano, por ejemplo la arenisca de grano fino y la de grano grueso, o por el depósito alternado de sedimentos de diferente composición, como lo es las capas de hullas, las pizarras de combustible y los sedimentos clásticos. La causa más común de la estratificación es la variación en la capacidad de transporte del agente depositante, es decir, qué material se va a transportar. Esto se reconoce dos tipos estructurales importantes y muy distintivos como característicos de los entornos particulares, y pueden ser estratificación oblicua o cruzada, que es común en los depósitos fluviales y eólicos y en el lecho graduado, que refleja el transporte de las corrientes de densidad o turbidez, o en ciertos casos depósitos variados. La estratificación gradada es la disminución del tamaño de los granos de abajo hacia arriba, es decir, la disminución de la energía durante el tiempo. Las rocas metamórficas. Estas son formadas a partir de la transformación de cualquier otra roca preexistente en el interior terrestre, ya sea una plutónica, volcánica, sedimentaria o incluso otra metamórfica, que sin llegar a fundirse han estado sometidas a grandes presiones altas de temperatura y fluidos químicamente activos. Esto es debido a la actividad tectónica de la litosfera terrestre, y se han transformado en su textura y en su mineralogía con la aparición de nuevos y exclusivos minerales, como por ejemplo el granate o los granates, la andalucita y la similita. Clasificación de las rocas metamórficas. Su clasificación va a depender del conocimiento acerca del protolito o de la roca de la que procede.
podemos hallarnos ante las siguientes circunstancias. La roca puede clasificarse según los minerales que predominan en ella o según su textura. Según los minerales predominantes, existen tres grupos de rocas. Las anfibolitas, que están formadas por anfíboles y plagioclasas. Se desconoce si su protolito es ígneo o es sedimentario. Las eglogitas, que constan de más de un 70% de granate y piroxenos, que resultan del metamorfismo de las rocas basálticas. Los mármoles, que están compuestas por silicatos cálcicos, magnésicos o carbonados, pero se desconoce si es de ambos grupos o de uno solo. B. Según su textura, se pueden clasificar en dos grupos de rocas: las esquistosas o foliadas, que forman una serie continua donde los minerales laminares se acomodan según los planos, como en las pizarras. Unas rocas duras de grano muy fino que son fáciles de disipar en lajas. Las otras son las no esquistosas o granoblásticas. Estas no forman una serie continua y predominan un mineral en particular en su construcción: las anfibolitas, el mármol y el cuarzo. Uso de las rocas metamórficas. Estas tienen usos variados. Por ejemplo, las pizarras, las filitas y algunos esquistos son usados en láminas para cubrir tejados de edificios. Los esquistos calcáreos, tienen cristales de mármol que se pueden exportar industrialmente. Por otro lado, algunos ígneos se usan en la pavimentación de baldosas y de carreteras, además de aceras. También están las anfibolitas, que se usan como piedra ornamental. La serpentina se usa en láminas pulimentadas para revestimientos. El mármol, por otro lado, es muy importante en la construcción y es utilizado en la escultura, en la fabricación de cal y en la industria química, generalmente en una zona de menor intensidad metamórfica, donde las condiciones de profundidad, temperatura y presión se establecen un grado de metamorfismo sobre las rocas y presentan una temperatura realmente moderada y con bajas presiones geostáticas. Por ejemplo, los esquistos. La segunda es la zona intermedia o mesozona. Esta tiene temperatura considerable y presión pronunciada dirigida. Es un ambiente en el cual la presión, estrés o la presión y la temperatura son mayores que en la zona anterior. Alcanzan temperaturas entre 300 y 500 grados centígrados y comienza a tener más influencia la presión litostáltica. Por ejemplo, los micaesquitos. Por último está la zona inferior o catazona. Esta posee altas temperaturas y presiones alrededor de 500 y 700 grados centígrados y sus presiones son de tipo litostáticas. Por ejemplo, las anfibolitas y los gneises. Muchas gracias. La zona de erosión. La zona de erosión es el proceso por el cual los materiales de roca de la capa más externa cambian de lugar, ayudando por la acción de agentes físicos como el agua, el viento, entre otros, y son depositados entre otras zonas. Existen diversos ejemplos de erosión, atendiendo a sus causas y consecuencias, así como al medio en que se produzca el proceso erosivo. La erosión es el proceso de desgaste de la superficie terrestre, la cual incluye roca, tierra, arena, metales, como consecuencia de la acción de la fuerza de la naturaleza, tales como el viento, el agua, el hielo y la gravedad, y el transporte de los productos sueltos o disueltos junto con otras materias del lugar de origen a otros distintos. Este desgaste, conocido como erosión, se produce cuando la roca es partida y disuelta en pequeñas partículas debido a procesos químicos, físicos y biológicos. Los tipos de erosión. La erosión puede tener varias formas, según las cuales sean
sus causas o al medio material que se erosiona, pudiendo diferenciarse en distintos tipos de erosión, como la eólica, la hidráulica, la antrópica y la gravitatoria, y la erosión de los suelos. La erosión geológica está provocada por el viento y tiene importancia en zonas en las que hay fuertes vientos, suelos de texturas finas, afectados por el pastoreo intenso durante épocas de sequía. La erosión eólica. La erosión del agua juega un papel importante en la erosión de las rocas, puesto que se desgasta y transporta materiales erosionados de un lugar a otro, y se pueden diferenciar los tipos de erosión hídrica como la fluvial, la marina y la pluvial. La erosión antrópica es aquella causada por las actividades humanas tales como la agricultura, la industria, la construcción, la infraestructura, el sobrepastoreo, la deforestación y el transporte de personas y mercancías. La erosión del suelo es el desgaste de la capa superficial del suelo provocado por el viento, el agua, los cultivos o la deforestación, entre otros factores, pudiendo tratarse tales de erosión como una temperatura gravitatoria química, agricultura, la industria, la construcción, la infraestructura, el sobrepastoreo, la deforestación y el transporte de personas y mercancías. La erosión del suelo es el desgaste de la capa superficial del suelo provocado por el viento, el agua, los cultivos o la deforestación, entre otros factores, pudiendo tratarse tales de erosión como una temperatura gravitatoria química. La erosión glaciar viene dada, como su nombre lo indica, por los glaciares, que son grandes acumulaciones de hielo cubiertas por nieve típica de zonas de montaña o de costas con grandes acantilados. Si la base del hielo comienza a derretirse, el glaciar se desliza sobre el sustrato, erosionándolo a su paso, ya que está recogiendo. Los pliegues son arrugas producidas en la roca mientras se encuentran en su estado plástico o sus dimensiones. Van de centímetros a cientos de kilómetros. Los pliegues se producen preferiblemente en los bordes comprensibles de las placas, es decir, en la zona de subducción y en importantes profundidades. Muchas rocas en la superficie terrestre se comportan frágilmente, pasan a la profundidad al comportamiento dúctil, plegándose frente a ese esfuerzo de comprensión y se installan en el subsuelo, que favorecen a la deformación plástica de las rocas. Muchas rocas en la superficie terrestre se comportan frágilmente, pasan en la profundidad al comportamiento dúctil, existen en el subsuelo y favorecen la deformación plástica de las rocas. Muchas gracias. Fallas y flexiones. En geología, una falla es una fractura o una zona de fractura a lo largo de la cual ha ocurrido un desplazamiento relativo de los bloques paralelos de las fracturas. Esencialmente, una falla es una discontinuidad que se forma debido a la fractura de grandes bloques de rocas en la Tierra cuando las fuerzas tectónicas superan la resistencia de las rocas. El desplazamiento de las masas montañosas que se han elevado a consecuencia de los movimientos provocados por fallas pueden ser de miles de metros como resultado de los procesos devenidos durante los largos periodos de tiempo. Cuando la actividad de una falla es repentina y es brusca, se produce un gran terremoto, provocando incluso una ruptura de una superficie terrestre.
lo que genera y se evidencia en la superficie del terreno de una forma topográfica, llamada esparta de falla. Estos vestigios de las fallas de una superficie tienden a desaparecer por la acción de una erosión provocada por la lluvia y un viento, y por la presencia de una vegetación o actividad humana. Las fallas activas e inactivas se consideran una falla de actividad que sea cuando ha tenido movimientos históricos. Por ejemplo, en los últimos 10.000 años o bien pasados geológicos recientes, considerados los últimos 500.000 años, si bien las fallas que sufren los desplazamientos cuando sucede un terremoto son activas. No todas las fallas activas generan terremotos. Algunas son capaces de moverse asísmicamente. Se pueden definir en tres grandes fallas activas. Las fallas activas de Holoceno es una falla que se ha movido en los últimos 10.000 años. Las fallas activas de Cuaternario tardío, una falla que se ha movido en los últimos 130.000 años. Y la falla activa de Cuaternario es una falla de movimiento que en los últimos 1.600.000 de años, que se desplazan también al darse de manera lenta o continua. Solo perceptible después de varios años y de mediciones relacionadas con los instrumentos tales como el GPS. Este tipo de fallas son de tipo asísmico o rectantes, mientras que las de liberación repentina de energía se caracterizan como fallas sísmicas. Una falla geológica es una fractura en la corteza terrestre a lo largo de la cual se mueven los bloques rocosos que son separados por ella. ¿Cómo es una falla que genera temblor? Las fuerzas terrestres actúan sobre la zona de falla y por ello los bloques rocosos de ambos lados tienden a desplazarse. Esto dicho como el plano de la fractura no es lisa, sino es lubricada, para que estos bloques puedan resbalarse suavemente. Y sus asperacidades frenan los movimientos, los cuales generan una acumulación importante en la energía en el sitio. Estos tipos de fallas existen y pueden ser de tres principales tipos: la falla normal, la inversa y de desplazamiento de rumbo, su movilidad horizontal. Las fallas normales se constituyen a lo largo de los planos, los cuales son de bloque bajo con respecto al otro. Siempre se considera que es una falla normal si el bloque está por encima del plano del techo, bajo respecto al bloque que está debajo del plano del piso. Este tipo de fallas se originan por la separación de las placas tectónicas, es decir, por una distensión. Las fallas de desplazamiento de rumbo son de tipo de falla en el cual el movimiento general es paralelo, rumbo a la superficie de la falla y de los bloques que se desplazan lateralmente con respecto a otros. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Urani Foster y siguiendo con el tema, les voy a continuar con las estructuras aclinales y estructuras monoclinales. Estas estructuras son aquellas en las que la disposición tectónica de los materiales plegados, fallados o sin modificación tectónica importante ha desempeñado un importante papel en su evolución y formación, pero no implica que este sea el único factor inicial de esta evolución o formación. Las estructuras aquinales, estas estructuras se trata de una morfología muy frecuente que se origina en la erosión diferencial de las rocas más viejas que afloran en los núcleos de los aquinales,
provocando así una inversión topográfica. ¿Qué quiere decir esto? Que dos bloques que chocan y generan un relieve estructural, generalmente provenientes de las rocas ígneas y las rocas metamórficas. Esta aclinal es aquella que no está plegada, es una estructura llana sobre diversos tipos de materiales y se desarrolla en las grandes cuencas sedimentarias. En la estructura predominan los materiales más blandos sedimentarios, por lo que tenemos un relieve tabular. Estas estructuras también son afectadas por movimientos epirogénicos. ¿Qué son estos movimientos? Son unos movimientos paralelos a la corteza terrestre y afectan amplias extensiones en la forma de los basculamientos. ¿Qué son los basculamientos? Son movimientos de un lado al otro girando sobre un eje vertical. Ahora veremos las estructuras monoclinales. Estas estructuras se caracterizan por tener capas geológicas paralelas y regularmente inclinadas en la misma dirección, con una inmersión moderada en vastas extensiones y que no están afectadas por un pliegue. El relieve monoclinal es resultado de la erosión por el viento, también por un río, por el mar, por una glaciación, entre otros, de las capas sedimentarias regularmente inclinadas. La ruptura de un apilamiento sedimentario por una falla también puede ser el origen de esta estructura monoclinal. Los monoclinales se pueden formar también de diferentes formas. Uno es por la compactación diferencial sobre una estructura subyacente, que es particularmente una falla grande en el borde de una cuenca sedimentaria y la amplitud del pliegue se extinguirá hacia arriba. Otra es por la reactivación leve de una falla extensional anterior, que es una fase de inversión que causa un plegamiento en la secuencia suprayacente. Y la última sería como una propagación del pliegue durante una falla. Esta tiene una falla hacia arriba y es una secuencia de cobertura suprayacente. Pero en general hay capas más duras originadas por la erosión. Las capas más duras de esta estructura tienden naturalmente a estar menos erosionadas y luego se proyectan en saliente. Si la estructura es de amplitud paisajística, los monoclinales forman cuestas, que son terrenos en pendiente, inclinado, especialmente un tramo inclinado, cuyo tramo inclinado se le llama frente, en oposición al reverso, que es al lado menos empinado. Muchas gracias.